Muchísimas gracias además por haberme invitado a ser parte de un congreso de comunicación, porque yo soy periodista hace más de 30 años y además, bueno, a lo largo de mi carrera, en donde he hecho absolutamente de todo en periodismo, me he ido especializando, mi expertise es la perspectiva de derechos humanos, de género, me reconozco feminista. Y en general no nos invitan a estos espacios. O sea, estamos como en el gueto de, es una periodista de género, es una periodista feminista, y lo que hago es periodismo. Así que valoro muchísimo y quiero decir que dentro del país es mi segunda experiencia en un congreso de comunicación y las 2 veces fue fuera de Buenos Aires. Uno en Entre Ríos, que es mi ciudad, es mi provincia natal, y la otra es acá. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo traje una presentación, pero tenía como muchas ganas de muchas cosas que encontré aquí, que escuché aquí. Me perdí parte porque llegué en el vuelo del mediodía, pero a los compañeros que fui escuchando, como de tomar algunas cosas e incluirlas en mi presentación. Vamos a ver si podemos hacerlo. Un problema que tenemos en general en los medios de comunicación es que no sabemos muy bien qué pasa en los medios de comunicación. Digo, ¿quién los financia? ¿Quiénes quieren los medios? ¿Cómo están estructurados? Ni hablar de las composiciones. ¿Cuánto se gana? ¿Se cumple el estatuto? ¿No se cumple el estatuto? Etcétera, etcétera, etcétera. Es muy difícil encontrar. Hay algunos pocos estudios a nivel internacional y hay poquísimos estudios a nivel latinoamericano y casi nada a nivel Argentina. Porque también sale plata y porque también hay un montón de intereses en ese sentido. Este es de FOPEA, que hizo uno sobre mujeres en la dirección de los medios. 354 de las 2.464 organizaciones encuestadas, o sea, organizaciones periodísticas, están encabezadas por mujeres. Y acá voy a ir tirando algunas cosas que después, si quieren, las charlamos, las debatimos, etcétera, etcétera. ¿Tenemos que estar las mujeres en esos lugares? Sí, como demostró la Argentina, que las mujeres teníamos que estar en los lugares de decisión política con la ley de cupo, que fue la primera que existió en el mundo, y eso hizo que en la política partidaria se normalizara lo que es normal en el mundo, que las mujeres somos más del 50% de la población, que podíamos estar ahí, que ayuda. Pero quiero que las mujeres estén en los lugares de decisión y que tengan compromiso con la perspectiva de derechos humanos. Como quiero que los varones también tengan compromiso con la perspectiva de derechos humanos. O sea, no solo sirve el sexo o el género para llegar a un lugar de poder, sirve el compromiso que tenés también para hacerlo. Este es uno de Reuters Oxford que tiene, no dice cuál, es un 2% de medios entrevistados en Argentina. ¿Qué dice? Es la tendencia en los medios, algo que ustedes vieron acá, yo me noté algunas cosas, la tendencia en los medios, cómo vamos a sostener los medios, qué pasa después de la pandemia, la gente está cansada de escuchar malas noticias, la gente quiere la rapidez en la información, se está usando mucho el formato de preguntas y respuestas, de cómo en esta vida agitada que en general tenemos, cómo hacemos para informar más rápido y de la manera más concisa, los desafíos tecnológicos que también lo han hablado acá, qué hacemos con la inteligencia artificial, cómo se incorporan las redes sociales a los formatos de los distintos medios de comunicación, etcétera, 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 etcétera. Bueno, sobre el tema del que vengo a compartir con ustedes, dice que creen estos medios que entrevistó Reuters Oxford que hay un buen trabajo en cuanto a diversidad de género en el interior de los medios y en lo que los medios producen, y que hay menos en cuanto a diversidad étnica y a diversidad de entornos menos desfavorecidos. Me interesa este punto porque como periodista y como editora de género de la Agencia Pública de Noticias de Argentina, me preocupa que esté, por supuesto, la perspectiva de género, pero me preocupa que esté la perspectiva de diversidades, y en eso trabajo con el equipo de la agencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Diversidades LGBTIQ+ solamente? No. Quiere decir que tienen que estar representadas todas las realidades que somos como sociedad en este hermoso, vasto y amplio país que nos enriquece con esa diversidad. ¿Qué pasa con los pueblos originarios, con las personas con discapacidad, con las personas mayores, con la niñez, con la adolescencia, con las personas afro, con las personas migrantes, etcétera, 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 etcétera? Todo eso es lo que venimos a incluir con esta perspectiva de derecho en los medios de comunicación. Y a nivel mundial, traigo estos ejemplos, está ocurriendo.
hay mucha preocupación en algunos países. Algunos medios comerciales están perdiendo publicidad, dinero e inserción en redes sociales porque hacen encuestas y ven que las mujeres y las personas que nosotros aquí llamamos afro, pero que ustedes saben que en Brasil o en Estados Unidos se dicen personas negras porque es un hecho político reconocerse como una persona negra, no se sienten representados por esos medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación empiezan a buscar estrategias para ver cómo incorporan estas realidades. Bueno, les traía esto porque quiero que vean que existe y que yo estoy acá como tantas compañeras y muchos compañeros comprometidos porque hay una historia y quiero traer esta historia porque estamos en un momento bastante complicado. Este es un año político en Argentina y hay mucho mensaje antiderechos y hay mucha mentira y hay mucha fake news. La fake news, siempre hubo problemas en el periodismo, antes, hace mucho, lo llamábamos pescado podrido. Pero la fake news está pensada específicamente para mentir y para hacer daño y para violentar, agrego yo. Entonces me parece interesante cuando a veces algunas periodistas somos escenografía de algunas conductoras de televisión para atacarnos porque hacemos periodismo de género, quiero contarles que no venimos a inventar nada, que venimos solo a profundizar un largo trabajo hecho. Uno de ellos en Estados Unidos. Lynn Povich lo cuenta en un libro que no está en español, está en inglés, y hay una serie que no sé si todavía está en Amazon, si la quieren ver. Cuenta que en una de las revoluciones feministas, Newsweek dice, esto es tapa. Las mujeres en la calle, volaban los corpiños, liberación sexual, bla, 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 bla. Esto es tapa. Había un problema. No había mujeres para escribir esa nota. Entonces ahí, si había mujeres que escribían esas notas, no las podían firmar, las firmaban los varones. A partir de ahí empieza como una de las primeras revoluciones, digo yo, en la gran América, ¿no? Hablando en América del Norte, que hace que Lynn Povich, con sus compañeras de Newsweek, presenten una demanda, la ganen, para que las mujeres puedan hacer periodismo, puedan firmar las notas y puedan ocupar cargos. Tenemos otra historia en Latinoamérica que tiene que ver fundamentalmente a partir de 1995 con la Convención en Beijing por los Derechos de las Mujeres, en donde por primera vez se sientan a pensar qué hacemos con la comunicación. Y la característica riquísima, interesante, bien latina nuestra, tiene que ver con la conformación de redes, de trabajar enredadas, de pensar cómo contamos una Argentina no solo desde el porteñicentrismo, sino cómo contamos la Argentina, cómo contamos América Latina de distintas maneras. Y bueno, los maestros de la comunicación nos venían enseñando eso también. Entonces, hay un entramado de redes que se mantiene hasta hoy en Latinoamérica y en Argentina, que es muy interesante y que es una de las características que tiene este tipo de periodismo que venimos haciendo. Competimos, yo quiero que mis notas se lean, yo quiero que mis notas tengan rating, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto, que las escuchen, que escuchen mis podcasts, sí, obviamente. Pero nos damos estrategias entre periodistas, a veces de distintos medios, para ver cómo un tema que es grave, que viola un derecho, que pone en peligro la vida de una mujer, podemos estratégicamente incluirlo en un medio de comunicación. Esa es una de las características más interesantes, creo, que tiene el periodismo que hago y de la manera que quiero hacerlo y de la manera que lo hacemos con muchas compañeras en Argentina y en Latinoamérica. El impacto que tuvo dos hechos en los últimos años, ya viniendo más acá, el Me Too. El Me Too sale a partir de la industria del entretenimiento, ¿no? Están las series, ahora que ustedes pueden ver en Netflix. Weinstein fue condenado a 23 años, ¿no? El productor. Pero ¿cuándo le creen a las mujeres que trabajaban con él? Cuando publica The New York Times y The New Yorker la historia. Ahí le creen. O sea, cuando un medio legitima esa denuncia que hacen las mujeres y dice, este señor nos abusaba, este señor nos violaba, etcétera, etcétera, etcétera.
Es muy importante el rol que tenemos como periodistas en siempre, pero en este contexto social y en este contexto de revoluciones varias. Una de ellas, la revolución de las mujeres, la revolución de las hijas, ¿no? Como le llamamos, de las más jóvenes. Hay una otra historia que me parece interesante, que les recomiendo muchísimo, que es la historia del creador de Fox, de Roger Ailes. Está la película y está la serie. Porque es una lección de periodismo, ¿no? Un señor que, por supuesto, republicano, que decidía quién iba a estar en la presidencia de los Estados Unidos y pensaba estrategias, se pone al frente de la Fox. Y hay algunas frases de él que son espeluznantes, de cómo veía el periodismo, ¿no? De todo lo que pensamos que no tenemos que hacer, él creía que había que hacerlo, había que mentir, ¿no? A la gente había que, no importa lo que la gente creía, lo único que importaba era meterle en la cabeza determinadas ideas, determinada ideología, determinados discursos, y cómo armaba esa estrategia. Y a la par abusaba de las periodistas. Entonces, esa historia que fue antes incluso del Me Too, me parece que también es interesante de dos ejemplos, ¿no? Lo del productor de Hollywood, que es como más mediático, porque se han hecho películas, series, se ha hablado mucho, siguen apareciendo denuncias, pero también la del creador de Fox, donde hay un cruce muy interesante de cómo ve el periodismo y cómo es su actitud personal con las mujeres que trabajaban en el medio de comunicación. A ver, ahí. Este es distinto, porque a veces se confunde, ¿no? Dice, bueno, el Me Too en Ni Una Menos impactó, por supuesto, a nivel social, en los medios. No, es muy distinto por esto que les decía antes. En Argentina tenemos una historia interesantísima que tiene que ver con los encuentros nacionales de mujeres, ahora plurinacionales, etcétera, 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 que tienen más de 35 años. Dentro de esos encuentros se conforma la campaña por el derecho al aborto. Dentro de esos encuentros, las periodistas empezamos a encontrarnos de distintos lugares del país y a trabajar en red. O sea, hay todo un entramado en Argentina de red que hace que cuando se llega a la masividad del Ni Una Menos a partir de la popularidad, las redes y demás, fomentadas por periodistas, pasara lo que pasó. Se llenaran las plazas de todo el país diciendo basta a los femicidios. Es distinto el proceso del Me Too y tiene que ver con nuestra realidad, tiene que ver con nuestra característica como Argentina y con este entramado de hacer periodismo feminista, ¿no? ¿Qué trajo, además? ¿Qué trajo el Ni Una Menos y qué venía trayendo todo este entramado? Un montón de leyes que hoy tenemos en la Argentina, un montón de leyes. La Ley de Salud Sexual Integral, que es de los años 90, la Ley de Fertilidad para quien decide ser madre, la Ley de Acceso al Aborto para el derecho a decidir, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que es la ley que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, que se incluyera, si bien no existe la palabra en el Código Penal, no dice femicidio en el Código Penal, pero sí los crímenes y los asesinatos de género, que se dejaran de lado figuras que eran nefastas para los derechos de las mujeres, como aquella que decía que una mujer que había sido violada, si perdonaba a su violador, se podía casar con él, y entonces el tipo quedaba libre hasta que mataron a Carla en La Pampa y hubo que volver para atrás. Todos estos debates que fueron generando y produciendo cambios en las leyes, nuevas leyes, revisión de leyes, tiene que ver con este entramado en red de la manera en que trabajamos las comunicadoras. Digo, en muchos sectores, yo vengo acá y me paro como comunicador y como periodista. Así lo logramos, no entendemos otra manera de lograrlo. Quizás lo más impactante fue, sobre todo en el 2018, cuando no fue ley el aborto, ver cómo había personas, mujeres y varones que ocupaban bancas en el Congreso de la Nación, que sin importar su partido político o su ideología decidieron votar de una manera u otra.
Pero además vimos, fue una enorme pantalla para ver que había personas que están ocupando bancas o estaban ocupando bancas en el 2018 que no tenían idea de algunas leyes que tenemos, ¿no? Porque está 24 horas mirando lo que pasaba en el Congreso. Ese aporte, ese debate tan rico, tan interesante, también es lo que fomentamos desde el periodismo y desde la comunicación con una perspectiva de género y de derechos. ¿Cómo impacta dentro de los medios todos estos movimientos? Bueno, los medios son empresas, algunas públicas, las menos, otras privadas, otras cooperativas, comunitarias, algunas son estructuras comunitarias, etcétera, etcétera. Ahora, si yo digo como medio o como periodista, quiero hacer quiero que mi producto periodístico, mi información sea inclusiva, basada en derechos humanos, con perspectiva de género, qué sé yo, pero primero no veo adentro cómo está mi casa, es muy difícil. Entonces, ¿qué porcentaje de géneros y diversidades tengo? Y cuando digo, reitero, diversidades, no solo digo diversidades sexuales o de género. Digo, si yo trabajo en X, si mi medio está en X localidad de X provincia argentina, cuya mayoría de población, por ejemplo, es indígena, ¿cuántos comunicadores indígenas tengo en el medio? Es una de las cosas que tengo que mirar, más allá de las estructuras, mujeres, varones y demás. Pero además, ¿qué cargos ocupan? ¿Qué poder de decisión tienen esas personas dentro del medio de comunicación? ¿Cómo baja esa comunicación? Depende a quién tiene el poder de decisión o el protagonismo en la radio, en la tele. Nosotros somos re inclusivos porque le damos de 2 a 3 de la mañana los sábados un programa a las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Digo. ¿Qué salarios? ¿Cobramos todas las personas lo mismo, sin importar el género, nuestras situaciones, nuestras realidades, etcétera? ¿Cobramos lo mismo? ¿Hay permisos materno-parentales? Este es un debate que estaba empezando en la Argentina incipientemente y que creo que este año electoral lo frenó, que es muy interesante, que son los cuidados. Porque ¿dónde empieza la desigualdad? O sea, ¿quién se hace cargo de cuidar mayoritariamente a las hijas, a los hijos, a los chicos con discapacidad, a los adultos mayores? ¿Quién? Las mujeres. Lo dicen todas las estadísticas. Entonces, y a lo varón, porque no tenemos unas licencias igualitarias, se le priva a que ese varón que quiere, por ejemplo, ser papá, la posibilidad de compartir esos primeros meses con su hijo o hija. El tema de las licencias, hay algunas pocas empresas y algunos pocos medios que la están revisando, más allá de que aún no cambia la legislación en Argentina. ¿Hay jardines materno-paternales? Digo, en Telam hubo, yo cuando llegué a Telam ya no estaba, yo hace 11 años que estoy en Telam, pero lo que más hablaban las y los compañeros de hace muchos años es lo que ayuda que tengas ahí, lo que te ayuda profesionalmente el saber que vos vas a laburar, dejás a los chicos ahí, que los podés ir a ver, que si le das la teta, esa es otra cosa. ¿Cuántas lactarios hay en los medios de comunicación? Si le das la teta y después subís y seguís trabajando, eso que te facilita el trabajo y que es igualitario para mamá, papá, para unas y para otros. ¿Hay protocolos para situaciones de violencia en los medios de comunicación? Internos, digo, ¿no? Una de las cosas por la que yo acepté el cargo de editora de género en Tela es porque tenemos un protocolo y ese protocolo se activó 2 o 3 veces. Tenemos un protocolo, es decir, tiene que ser una política clara de la empresa, es decir, mira, si vos trabajás acá las relaciones internas de este medio no permiten violencia, no permiten abuso, hay pautas claras, así se trabaja acá. Si no, es muy difícil. Nos ha pasado a muchas personas, nos ha pasado a muchas mujeres de trabajar en lugares excesivamente violentos. Eso te enferma la cabeza, te enferma las emociones, te enferma el cuerpo. En un medio que además es muy competitivo, es muy difícil, donde estamos precarizados, donde tenemos multitareas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, otro de los compromisos de los medios tiene que ser el tener sus protocolos claros, concretos, concisos, de acompañamiento,
cuando ocurren situaciones de violencia que también ocurren dentro de los medios de comunicación, lo que les contaba, lo que les recordaba antes de lo que ha pasado con grandes personalidades de Hollywood y lo que viene pasando también aquí en Argentina. Les decía esto de la información como antídoto porque tenemos una gran preocupación, tenemos compañeras, periodistas, feministas sobre todo, que están siendo realmente muy violentadas en los medios de comunicación. Hay algunas que han decidido cerrar sus redes, hay otras que se han tomado licencia, y ese es un tema que está siendo estudiado por UNESCO, por la Federación Internacional de Periodistas. Es decir, esa violencia de género que hace que tengamos un hombre que mata a una mujer por día en Argentina, o sea, un femicidio, pero ese femicidio lo comete alguien, que es un señor que decide matar. Esa violencia se ha trasladado a las redes sociales, sobre todo se incentivó en los 2 años de pandemia. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le damos la vuelta? Y hay muchas responsabilidades del medio donde trabajas que te cuide y te acompañe, de las plataformas dueñas de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok, etcétera, etcétera. No me daba el tiempo para traerles, pero yo subí miro TikTok, pero no uso mi cuenta. Y subí un video que habíamos hecho con la Defensoría del Público, donde yo contaba cuál era mi tarea como editora de género. Lo subí a TikTok como prueba piloto. Y mi sobrino de 21 años vino preocupadísimo a decirme, tía, ¿vos viste todas las cosas que te están diciendo en TikTok? ¿No? Esto, ¿no?, que el gobernador decía que pasa en la tele, pasa en las redes, porque en la tele, por ejemplo, se habilita este discurso violento. Entonces se habilita a que después te digan cualquier cosa. Las periodistas que son editoras de género cobran sueldos debajo de la mesa, dice una conductora de televisión. Y eso repiten en las redes, tiqui, 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 repiten. Nadie piensa, nadie investiga, nadie analiza, ¿no? Entre muchas otras barbaridades que no voy a repetir acá. Eso mismo que una ve después que algunas conductoras o conductores dicen, son lo mismo que después te dicen en las redes sociales. Algunas más, otras menos, algunas lo bancamos mejor, otras menos, pero lo que más preocupa y lo que nos tiene que preocupar como sociedad es que se están acallando voces. Y si se acallan voces, la democracia no está funcionando. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y esto es orquestado, o sea, se contrata, he hecho notas por esto, lo he investigado, por eso lo cuento, se contratan a personas que se encargan y dicen, bueno, hoy o esta semana o estos 3 días nos vamos a dedicar a esta periodista. Y dale, todo el tiempo, ¿no? Y esa periodista, que por ahí no tiene apoyo del medio, de nadie, de qué, decide irse. Decide salir de la escena pública, del debate público. Y eso está pasando, y eso es grave. Y creo que una de las maneras que yo entiendo de derribar esto es con información. Me parece que el antídoto, esta placa es de un informe de la Deutsche Welle, que se los recomiendo, búsquenlo online, se llama así, Información como Antídoto, que en realidad habla de todas los problemas que tuvimos de desinformación, fake news, etcétera, etcétera, durante el coronavirus y cómo afectaron a las mujeres. Pero me encantó la frase y por eso la traje. A mí me parece que el mejor antídoto es esto, es estar en este espacio, es charlar, es intercambiar, es pensar. Pienso mi trabajo como periodista en general y como editora de género en esto, en fomentar el debate. Pero el debate es, hablemos, escuchémonos. Quizás no nos vamos a poner de acuerdo, pero tenemos que escucharnos. Este mundo de cierto periodismo del grito, de no escucharnos, de insultarnos y de violentarnos, nos está destruyendo como sociedad. Entonces creo que somos muchas y muchos los periodistas que estamos haciendo un enorme esfuerzo para cambiar esa realidad desde distintos lugares. Yo voy rápido, hablo rápido, pero además porque me encanta después el intercambio. Bueno, tenemos también en Argentina, por toda esta historia que les decía, la única red de editoras de género que hay en el mundo.
Hay editoras de género la primera fue en el New York Times, el primer medio que tuvo una editora de género fue el New York Times, la sigue teniendo. Hay editoras de género en España, en Francia, en Perú, en México, en Estados Unidos y en algunos lugares de Estados Unidos. Y en el FOLA de San Pablo pasa algo muy interesante, que es este cruce que también les decía antes de género y, en el caso de Estados Unidos sobre todo y de Brasil, y el racismo. Es decir, empiezan a detectar que hay directamente algunas coberturas que son racistas o que hay ausencia de personas afro en los equipos de trabajo de los medios de comunicación y empiezan a buscar figuras que son, incluso la radio pública de Estados Unidos tiene un editor, creo que se llama de inclusión, y el FOLA tiene una editora de diversidad en general, que es una especialista que trabaja género y inclusión de personas afro. En Argentina, las quiero nombrar a mis compañeras, escuchan los medios en donde trabajamos: Marina Biuso de TNRTAR, Mariana Iglesias de Clarín, Ingrid Bet de Letra P, Laura Loncopán-Berti del diario Río Negro, Julia López del Sistema de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo, Gabriela Pellegrini de los medios públicos de Chaco TV, Clarisa Sánchez Oliaga de República de Corrientes, Lorena Limin del diario Jornada de Chubut, y renunciaron. La primera editora de género fue Mariana Iglesias en 2019, o sea, de 2019 hasta ahora, inicios de 2023, ya renunciaron 3. Una es Giselle Sousa, que era editora de género de Infobae, Carmen Amador del Tribuno de Jujuy y Gabriela Weller de los multimedios de la radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. En los 3 medios en donde las compañeras renunciaron, no volvieron a nombrar a otra editora de género. El Fondo de Población de Naciones Unidas nos convocó, nos propuso armar una red. En esa red estamos comunicadas, trabajamos en distintos medios, nos capacitamos, vamos a medios de otras compañeras a dar charlas, intercambiamos ideas, intercambiamos información, pensamos estrategias, hicimos un trabajo con la Defensoría del Público precisamente sobre violencia de género en entornos digitales y cómo podíamos colaborar como periodistas. Nos acompañamos, reitero, en un contexto difícil y trabajamos en distintos medios que tienen sus intereses, además, muy distintos, pero nosotras tenemos este rumbo que es, bueno, hacemos periodismo y hacemos un periodismo que realmente queremos que aporte al cambio social, a sostener los derechos conseguidos y a ir por otros. Temón. Que es para una charla. Esto también lo traemos a los medios de comunicación. Lo voy a hacer lo más corto posible. Por favor, el lenguaje inclusivo no es solo la E. Terminemos hablando de mentiras con esa mentira. No es solo la E. El lenguaje español, castellano tan rico, nos da tantas posibilidades de incluir la diversidad de personas que somos, tantas, y además como que lo tenemos todo bastante fácil, porque las personas con discapacidad, niñez, adolescencia, adultos mayores, personas adultas mayores, migrantes, pueblos originarios, tienen sus convenciones internacionales. Se han juntado muchos años, han hablado y han hecho sus convenciones. Esas convenciones nos dicen, por ejemplo, cómo quieren ser nombradas esas personas. Y como comunicadora, como periodista, tengo que respetarla. No vengo a imponer nada yo. O sea, esto de derribar mentiras. Yo no vengo a imponer nada. Yo vengo a respetar lo que esas personas me dicen de cómo quieren ser nombradas. Así como respeto si una compañera, un compañero trans quiere que hablemos con la E. O una persona no binaria quiere que hablemos con la E. Lo respeto. Se trata de eso. Entonces, el lenguaje inclusivo es todo eso. ¿Cómo incluyo las distintas realidades que son? Y está todo hecho, está todo escrito. ¿Cómo incluyo a las diversidades sexuales y de género? ¿Cómo lo hago con las imágenes? Ojo con el lenguaje. Vivimos en un mundo de imágenes. ¿Cómo utilizo ese lenguaje inclusivo, no sexista, con perspectiva de género en las imágenes? En la fotografía, en los videos, en la música.
Digo, si vos me haces una super nota con una mujer sobreviviente de violencia que tiene un testimonio maravilloso para darte de superación y después me pones un reggaetón de estos que te dicen que no te violan y que te revolean y que no sé qué más te hacen, todo eso es el lenguaje. Todo eso es el lenguaje. Y después si quieren la seguimos. Y por supuesto, esto, ¿no? Que una vez también en algunos medios del chiste de que feminizan objetos. Bueno, yo no soy un objeto, yo soy una mujer. A mí me gusta, por supuesto, quiero que me nombren en femenino, ¿no? Yo no soy le botella. Esto es un objeto. Entonces la A, la O, la E es para personas, no es para objetos. Para terminar también con esas cosas burdas que se escuchan mucho en los medios de comunicación. Y voy a cerrar, así podemos charlar, porque además ya está en cero, me discriminaron, me pusieron menos tiempo. Con este trabajo, no, yo sé, chiste. Con este trabajo que hicimos con el equipo de género de TELAM, para mostrar esto de transversalizar el género. Yo no quiero ser un gueto, yo no quiero que me inviten solo a congresos de periodismo de género, yo no tengo una sección de género en TELAM. Esa es otra etapa, ya está, ya pasó. Ahora hay que transversalizar en la publicidad. Digo, los compañeros, uno de los podcasts que más me encantó fue el que hicieron con Alika Kinan, por ejemplo, que volviendo a mi sobrino de 21 años, que es fan del podcast, me dijo, ¿vos la conocés, Alika? ¡Qué impresionante! Estuvo hablando conmigo. Bueno, esto de transversalizar, de salir de los guetos. Y este es un ejemplo, esto es algo que hicimos que nos encantó hacer y que tuvo que ver con el Mundial. O sea, ¿cómo hacemos perspectiva de género en el Mundial? Bueno, lo que hicimos fue contar un poco lo que es Qatar, qué pasaba en Qatar, con los derechos de mujeres y diversidades, resaltar, por supuesto, a las primeras árbitras que tuvo, y nos fue muy bien, somos cábala ahora. Ahora en TELAM somos cábala total, porque primero era, bueno, vamos a contar cómo es la situación en cuanto a género y diversidad de cada país con los que juega Argentina. Entonces hicimos toda una investigación, todo un trabajo de producción, de buscar fotos, videos y demás. Y teníamos cerradito ahí como la primera etapa y después avanzábamos y bueno, así que fue un trabajo que hicimos además con muchísima felicidad de lo que iba pasando en el Mundial y con los distintos países con los que jugó Argentina. Lo pueden buscar, está buenísimo. Hubo como mucha repercusión también de algunas de las embajadas que nos escribieron para agradecer, de visibilizar fundamentalmente qué pasaba en el mundo del fútbol, con las mujeres, qué pasaba con algunos de los derechos más importantes que estaban garantizados en ese país, qué pasaba con otros derechos que no existían en ese país. Y la verdad es que además nos encontramos con muchísimas sorpresas en ese trabajo de investigación que terminó siendo muy largo, por suerte, porque Argentina salió campeón. Y quiero que charlemos, aunque sea un ratito, y decirles que todos esos libros que escribí están libres, están en internet, lo pueden buscar, ahí hay muchas herramientas para pensar concretamente esto en la diaria que hacemos como periodistas, en la comunicación, cómo le hacemos para incluir todo esto de la inclusión, de las diversidades, de las distintas miradas y en los distintos formatos, además de los medios de comunicación. Bueno, ahora los quiero escuchar, aunque sea 5 minutos, ¿puede ser? ¿5 minutos? Claro, por supuesto. Bueno, gracias. Bien, Silvina, nos llega una pregunta que es una pregunta doble. Piden tu opinión, ¿por qué no hay tantos medios que tengan editoras de género y qué acciones particulares pueden tener los compañeros varones para apoyar la inclusión? Entiendo que es algo que se fue desarrollando en la charla. Bueno, creo que es una decisión política de cada medio. Digo, política en general, no hablo de política partidaria, ¿no? Digo, es una decisión política de cada medio y no importa el tamaño del medio, ni cómo lo queramos llamar, si masivo, comunitario, cooperativo, el asumir el compromiso de tener una editora de género, porque el medio además se tiene que parar de una manera de decir, bueno, yo decido que esta persona se ocupe
de esta mirada, de acompañar la producción periodística. No me acordé de decir esto porque me parece que es redundante, pero como lo escucho mucho también en algunos medios, lo voy a decir. Obviamente que no somos censoras, obviamente que no censuro de ninguna manera. Acompañamos los procesos productivos de los medios en los que trabajamos. Y en mi caso trabajo con varones y mujeres todos los días pensando cómo hacemos la cobertura, cómo la podemos mejorar, en qué nos equivocamos, aprendemos de los errores. Entonces es también un desafío para el medio de que vas aprendiendo todo el tiempo y vas aprendiendo mucho de los errores. Así como yo les puedo traer un buen ejemplo, miren qué bueno que estuvo este especial del Mundial y nos fue re bien y salió bien, también metemos la pata. Y no todos los directivos o quienes dirigen medios se bancan esto de la crítica, de decir, che, no era por este lado, acá no había que hacerlo. Y también a veces se levantan notas de la página, pero no por censura, por decir, ese título no puede ser, no podemos estar justificando una violación en ese título, que a veces se hace porque estamos chipeados de tal manera, sobre todo con algunos temas judiciales y policiales, que se nos escapa. Entonces, bueno, son decisiones. Y hay medios, que yo no voy a nombrar acá, pero hay medios, algunos, que tienen editoras de género y que no las acompañan, que es solo políticamente correcto tener editoras de género. Y eso tampoco sirve. Y no sé si... Bien, la otra estaba relacionada a las acciones de los compañeros varones que puedan tener. Yo tengo una re buena relación con los varones. Yo tengo un grupo que me acompaña a pensar, porque Telam es un medio enorme, multiplataforma, etcétera, etcétera. Y al principio y era voluntario esto de quién me quiere acompañar en este grupo, eran solo mujeres y de a poco se fueron incorporando varones y yo no me imagino hacer este trabajo sin el compromiso de todas, todos y todes. Es imposible para mí. Yo no puedo pensar que el varón no pueda estar trabajando en esto. Saqué muchos miedos. Había varones que no se animaban a escribir determinados temas, por ejemplo, abuso en el fútbol. Bueno, lo hacemos en conjunto, lo pensamos juntos a la nota, después la revisamos juntos. Pero bueno, pasa, hay abusos en el fútbol, bueno, tenemos que sacarlo por deportes. Y la verdad que los compañeros de deporte están haciendo un gran trabajo en ese sentido. Bueno, veo que sos concisa para la respuesta, así que me animo si me dejan a una más. A mí como disidencia me ha pasado de trabajar en lugares deconstruidos donde me he sentido muy cómodo. Pero de cierta manera esto me hace olvidar que todavía hay mucha gente que les falta deconstruir. ¿Cómo te parece que se pueda llegar a esas personas que no les llega esta deconstrucción? Bueno, es muy personal. Yo tengo mucha paciencia. Mis compañeras de Telam me dicen que podría pedir una embajada. Yo quiero Aruba, pero no sé si voy a tener suerte. También aceptar un lugar así, yo creo realmente en una pedagogía amorosa. Creo mucho en hablar, mi logro más grande, yo hace ya 3 años que soy editora de género, encima todos los 2 primeros años fueron en pandemia, pero mi gran logro es que todas las personas, varones, mujeres, se animaran a preguntarme lo que sea. O sea, yo nunca jamás le dije a nadie, ¿cómo me vas a preguntar esto? Anda a googlear, como si escucho que a veces se les dice. No, estoy para esto. Ahora, si me lo preguntaste 5 veces, tenemos un problema. Ahora, si me lo preguntaste 2, 3 veces, estamos bien. Y yo aprendo mucho, además de algunos intercambios. Porque yo no tengo el ABC para todo. Hay algunas situaciones, algunos casos que son sumamente particulares, para los cuales les digo, no sé. Y ese es otro problema que a veces tenemos en el periodismo. No sé. A ver, lo tengo que pensar. Tengo que analizarlo. Pensemos juntos a ver cómo lo resolvemos. Entonces... Y por otro lado, para completar la respuesta, hay personas que no les interesa deconstruirse, entonces ahí no vamos a gastar tiempo. Esa es otra realidad. Bien, muchas gracias. Como estamos en un congreso de comunicación, me dicen por cucaracha que no hay más espacio para las preguntas. Muchas gracias. Gracias.